tuve que desconectar todo, pero déjenme abrir nuevamente el libro y la presentación. Bueno, entonces, si no mal recuerdo, lo que estuvimos haciendo la sesión anterior fue hablando sobre ángulos coterminales, ¿verdad? Y se les quedó hacer un ejercicio de ángulos coterminales, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, sí, maestra, sí lo oímos. Ok, bueno. Ahorita les comparto, está abriendo la presentación. Ahí está. Y luego el libro. Bueno, entonces les voy a compartir para que puedan ustedes ver mi pantalla. Entonces, aquí están ustedes, trabajo en clase. ¿No? Y la actividad 3 fue lo que se les quedó, ¿cierto? Vamos a ver qué era la actividad 3. Ejemplo Andrés. Entonces, se les quedó que buscaran ciertos conceptos, que es lo que vamos a ver hoy. Ok, ahí está. ¿Qué es un radián? ¿Cómo se define un radián? ¿Verdad? ¿Cómo se hace para cambiar de grados hexaximales a radianes? ¿Qué es un arco de circunferencia? ¿Sí? Ahí está la actividad. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Aquí estoy viendo que Andrés no escribió el teorema, sino escribió las funciones trigonométricas. Pero bueno, pues esa fue la actividad 3 y estuvimos hablando de ángulos y sus medidas. Fíjense cuántas personas, la mitad del grupo no hace las actividades, quién sabe por qué razón, pero ¿qué puedo hacer? Vamos a ver. ¿Quién estaba revisando hace ratito? Fernando. Aquí estuvimos hablando de ángulos coterminales, ¿cierto? Esto fue lo último que hicimos, hablar de ángulos coterminales. Sí, hasta ahí llegamos. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces aquí estamos. Ahí está. Y aquí nos quedamos. La semana pasada. Ángulos coterminales, ¿verdad? Y posición estándar de un ángulo. ¿Cierto? ¿Hasta aquí? Sí, se me hace que sí. O ya hablamos de lo que es un radián. Ustedes díganme, porque tengo tres grupos Ah, y ahorita los radianes y eso ya lo habíamos hablado, hasta ya lo habíamos hecho vi. ejercicios. Y Ah, la ok. conversión también. Las Apenas íbamos conversiones a también. ver, hablamos de las funciones trigonométricas y apenas vamos a ver cómo funcionan y a qué se deben y así. Ah, ok. Qué bueno, porque tengo los tres grupos y ahorita no están a la par, ¿sí? Entonces con un grupo sí está un poco retrasado.
Sí, la Entonces última ustedes ya vez vimos, nos había explicado ok, así como poquito cuáles eran las 6 y dijo que para la siguiente nos iba a explicar ya bien. ok, bueno, gracias por entonces decirme en dónde estamos. Estamos aquí en, bueno, teoría de Pitágoras, ya hablamos de teoría de Pitágoras. Este es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? En todo triángulo rectángulo se cumple la siguiente relación entre sus lados. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿cierto? De esto ya hablamos. Y el día de hoy, entonces, vamos a empezar con funciones trigonométricas. Ahorita vamos a hablar de semejanza de figuras geométricas, todavía no. Aquí estamos. Bueno, entonces, funciones trigonométricas solamente se definen para triángulos rectángulos, ¿sí? Aquí lo dice, las funciones trigonométricas se definen para triángulos rectángulos. Ajá, no para cualquier triángulo, ¿sí? Por ejemplo, un triángulo equilátero, pues no pueden hablar ni de hipotenusa ni de catetos. Entonces, no tiene sentido hablar de funciones trigonométricas para un triángulo que no es rectángulo, ¿no? Bueno, entonces seguramente les mencioné, aquí está un triángulo rectángulo. Ahora sí va a ser importante definir, ¿verdad? Marcar un ángulo. ¿Con cuál de los dos ángulos agudos de este triángulo vamos a trabajar? Pues en la primera figura tenemos marcado este ángulo, ajá, este es alfa, ¿sí? Y entonces el lado opuesto al ángulo alfa toma el nombre de cateto opuesto. Y el otro, pues, es el cateto adyacente. La hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Aquí está el ángulo de 90 grados representado con un cuadrito. Bueno, por algún motivo, a veces vamos a trabajar con este ángulo, se lo vamos a marcar por algún motivo. Ya van a ver en cada, en los problemas, en la resolución de los problemas. Pero a veces vamos a necesitar que el ángulo con el cual vamos a trabajar sea este. Entonces ahora alfa es este ángulo y el lado opuesto a ese ángulo pues es el cateto opuesto, el otro es el cateto adyacente, ¿sí? Fíjense, el que antes era opuesto, en este caso es adyacente y viceversa. El que era adyacente ahora es opuesto. La hipotenusa siempre es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, no se queden con la idea de que el lado opuesto en este tipo de triángulos, pues siempre es el cateto opuesto siempre es el lado vertical. No, los nombres de opuesto y adyacente dependen del ángulo con el que estemos trabajando, ¿sí? Bueno, entonces, las funciones trigonométricas. Son 6, 6 funciones. ¿Y qué son las funciones trigonométricas? No son otra cosa más que el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? La primera función, hay que aprendérselas en ese orden, es la función seno. Seno no se escribe así completo, seno, ¿sí? No sabemos que se llama seno, pero se abrevia sen. Ajá. Esta imagen la tomé de internet. Entonces, siempre la función debe llevar un ángulo. En este caso debería decir seno de alfa, ¿verdad? Entonces, yo veo que los alumnos muchas veces ponen seno y no ponen el ángulo. Es que hay que decir de qué ángulo estamos hablando. Entonces, aquí, si esta tabla corresponde a esta situación, este triángulo, entonces falta seno de alfa, ¿verdad? Aquí le falta alfa, alfa, alfa. En todas las funciones le falta alfa. Ok, entonces, ¿cómo se define la función seno? Pues lo que mide el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso es seno de alfa. La función coseno no se escribe coseno, no se escribe el nombre completo, sino nada más cos. Coseno, aquí le falta alfa, ¿verdad? Coseno de alfa sería lo que mide el cateto adyacente sobre lo que mide la hipotenusa. ¿Sí? Tangente de alfa. No se escribe tangente, nada más tan. Es lo que mide el cateto opuesto dividido entre lo que mide el cateto adyacente. Bueno, estas son las funciones que aquí dice fundamentales. Las otras tres son las recíprocas, ¿sí? Cosecante, no se escribe cosecante, se escribe CSC, cosecante de alfa, sería la recíproca o inversa de esta, ¿verdad? Si este fue cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante, se abrevia sec, secante de alfa, es
la recíproca de este, hipotenusa sobre adyacente, ¿verdad? Hipotenusa sobre adyacente. Y la cotangente es la recíproca de este, adyacente sobre hipotenusa. Aquí está. ¿Sí? Entonces, muchas veces a los alumnos se les olvidan que las funciones trigonométricas son 6 y piensan que nada más son estas 3, porque en realidad se trabaja con estas 3. Generalmente, si ustedes ven su calculadora no dice cosecante, secante, cotangente, no. Su calculadora tiene teclas y en esas teclas tienen seno, coseno y tangente, ¿verdad? Entonces, y por eso la gente se queda con la idea de que solamente son 3 funciones, no son 6. Pero claro que se trabaja con más frecuencia con estas 3. A veces conviene más trabajar con alguna de estas recíprocas, pero generalmente se trabaja con estas 3. Estas definiciones hay que aprendérselas, no hay de otra, ¿sí? Hay que aprenderse. Y las funciones no son otra cosa que el cociente entre las longitudes de dos lados en un triángulo rectángulo. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí llegamos o empezamos a hablar de funciones trigonométricas. ¿Sí? Este ya no lo vimos, estoy segura porque con ningún grupo lo he visto. Dice, ¿cuándo dos triángulos son semejantes? ¿Cuándo son semejantes? Dice, dos triángulos semejantes tienen el mismo valor de las funciones trigonométricas para cada uno de sus ángulos. Bueno, esa es información, pero dos triángulos son semejantes, en palabras sencillas, cuando tienen la misma forma, pero distinto tamaño, ¿sí? En palabras sencillas. Pero estrictamente decimos que dos ángulos son semejantes cuando se cumple la misma relación entre sus lados, ¿sí? ¿Cómo está eso que la misma relación? Sí. Por ejemplo, aquí tienen un triángulo, el triángulo grande, el de la izquierda, el triángulo ABC mayúscula, ¿verdad? Y tienen el triángulo pequeño, que es PQR, el de la derecha, ¿sí? Entonces, los dos son triángulos rectángulos. El lado AB es la hipotenusa en el triángulo de la izquierda y el lado PQ es la hipotenusa en el triángulo de la derecha. Si hacemos el cociente entre sus lados, por ejemplo, 15 entre 5 nos da 3, ¿sí? La razón entre las hipotenusas, razón, acuérdense, razón es división. Razón es cociente. Ajá. Entonces, si dividimos 15 entre 5 nos da 3, ¿sí? Pero lo mismo va a pasar con los otros lados, ¿verdad? Por ejemplo, este lado vertical correspondería a este lado. 9 entre 3 nos da 3, igual que 15 entre 5 nos da 3, ¿verdad? El lado horizontal, 12 entre 4 nos da 3, ¿sí? Entonces, estos triángulos son semejantes porque la razón entre los lados es la misma para cualesquiera de los lados, ¿sí? Hipotenusa entre hipotenusa, 3. Este cateto vertical entre este cateto vertical, 3. Este cateto horizontal entre este cateto horizontal, 3, ¿sí? 2 entre 4, 3, 9 entre 3, 3, 15 entre 5, 3. Estos triángulos son semejantes, ¿sí? Entonces, les decía, en palabras sencillas, que no son las palabras adecuadas para matemáticas, pero en palabras sencillas, dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma pero diferente tamaño, ¿sí? Bueno, entonces, y cuando dos triángulos son semejantes, fíjense cómo estos ángulos, este ángulo y este, va a ser igual, ¿sí? Este ángulo alfa, por eso este triángulo pequeño también tiene aquí alfa, porque estos dos son iguales, estos dos ángulos son iguales. Y este ángulo beta y este son iguales también. ¿Sí? Bueno, entonces, dicho esto, lo que yo quiero que me escriban, copien en su libreta, dibujen los triángulos, dibújenlos, con los valores de los lados, dibújenlos. Y yo quiero que aquí abajo de este triángulo escriban las 6 funciones trigonométricas para el triángulo mayor, ¿sí? O sea, van a escribir las funciones para alfa, ¿sí? Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, y luego las recíprocas. Y aquí escriben también para este triángulo
seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, ¿sí? Van a ver que van a salir las funciones, como dice aquí, van a tener el mismo valor las funciones trigonométricas, pero hay que hacerlo, no nada más hay que leerlo y, sí, lo creo. Muy bien. No, hay que calcularlas, ¿sí? Entonces, copien los triángulos y abajo escriben las 6 funciones para el triángulo grande de la izquierda y aquí abajo del triángulo pequeño escriben las 6 funciones, ¿sí? Entonces, cópienlo. Ahorita les voy a habilitar un espacio para que suban ese ejercicio, ¿sí? Ya saben que en su libreta deben poner nombre y fecha, ¿sí? Aquí están las instrucciones. Calcula los valores de las funciones trigonométricas para el ángulo. Bueno, aquí dice beta. Yo les dije que alfa, ahorita le cambio, ¿sí? Ahí está. Pues cópienlo. Voy a regresar a la definición de las funciones trigonométricas. ¿Y cuánto tiempo? 10 minutos, ¿no? Yo creo que 10 minutos es más que suficiente. ¿Listo? ¿Ya están? Lo tomaré como un sí. Maestra, ¿Sí? entonces, ¿va a ser de alfa o de beta? De alfa. Ya les dije que de alfa. Ok. Bueno, el espacio ya está. Se llama funciones trigonométricas. Y aquí están las funciones, ¿verdad? Ahorita el cuarto para las 6 reviso el ejercicio. Déjenme ir por un café o por algo. Hace muchísimo frío aquí en casa. Ahorita regreso. Cristian, ok. Entonces, el trabajo de Andrés ya está. Martínez Rodríguez.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Daniela. ¿Cuál era el cateto otra vez? ¿Cómo? ¿Cómo era estado formado el cateto, por favor? Es que no te entiendo, no entiendo lo que dices. ¿El qué? Si quieres escribir en el chat. Andrés, ¿no quieres No, que... le intentaba decir de que por error levanté mi mano. Es que está muy... tu micrófono está un extraño hoy. Entonces, Andrés, no revisamos el tuyo. Dices, no entiendo por qué. Te equivocas, ni modo. ¿Quién más, entonces? Ya maestra, ya lo estoy viendo. Ajá, ok. A ver, El mío ya se acaba de enviar, maestra. sí, a ver, déjame ver. Ok, bueno. Entonces, Luis Alfredo, Daniela y Moya. Daniela, Moya y Palos. Rodríguez Palos. Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Luis Alfredo. Bueno, entonces aquí está el trabajo de Luis Alfredo. A ver, está mejor. Bueno, entonces tiene los dos triángulos, los copió, ¿verdad? Y para este ángulo alfa, calculó el seno de alfa. Seno de alfa es lo que mide la hipotenusa, el cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo que mide el cateto opuesto sobre lo que mide la hipotenusa. Y lo escribió. Cateto opuesto 9, hipotenusa 15, ¿verdad? Aquí, acuérdense que no trabajamos con decimales. Lo que tienes que hacer, Luis Alfredo, es reducir la fracción. Si reduces la fracción, ¿cómo te queda? 9 sobre 15 es igual a ¿qué? 3 quintos, ¿verdad? Porque divides entre 3 arriba y entre 3 abajo y te queda 3 quintos. Entonces, lo correcto es 3 quintos. Bueno, tú hiciste el cálculo. Aquí creo que copiaste mal, Luis Alfredo, porque este lado no era 9. ¿Están de acuerdo? ¿Que no era 9? Es un 4, nomás que como lo hice con tinta, no lo pude Era corregir. 3, maestra, creo. Tampoco es 4. Mira, es 3. ¿Sí ves? 3. Lo que pasa es que viste la Q igual a 3 y le pusiste 9. O 4, o no sé qué pusiste. 4 dices que le pusiste. Bueno, era 3. Ay, Dios. Era 3. Ok. ¿Sí? Entonces, si no escribes las cantidades, no te van a salir igual las funciones trigonométricas. Era 3 aquí. Entonces voy otra vez al trabajo, a tu trabajo. ¿Sí? Entonces, tú me acabas de decir, si reducimos eso, queda 3 quintos. Vamos a ver aquí. Aquí era 3, no 4. Entonces, seno de alfa, aunque esta no parece alfa, parece, no sé, una cebolla, no sé qué parece. Ajá. Seno de alfa es igual a 3 sobre 5, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces aquí te quedaría 3 quintos y aquí 9 sobre 15 es 3 quintos, ¿sí? Por eso no te salen iguales, mira, porque te equivocaste. Y deben salir Pero me iguales debieron de salir igual porque son semejantes, ¿verdad? porque son semejantes y porque los ángulos son iguales. ¿Sí? Aunque este ángulo esté en un triángulo pequeño, pero es la misma medida que este, ¿verdad? Entonces las funciones trigonométricas tienen que salir con el mismo valor. El coseno de alfa en este triángulo de la izquierda, coseno, cateto adyacente que es 12 sobre hipotenusa que es 15.
Si lo reduces, si reduces o simplificas esta fracción, ¿cómo te queda? Alfredo, ¿cuánto te queda aquí? Divides entre 3 arriba y entre 3 abajo y te queda 4 quintos, ¿sí o no? 4 quintos. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí te equivocaste otra vez, porque yo veo que no te salen iguales. Alfredo, ¿estás de acuerdo? A ver, vamos a la Sí, perdón, es diapositiva. que en el otro no se me activó el micrófono, no sé por qué. Ok, aquí también está mal. Aquí debe ser 4. Vamos a ver si es cierto. Sí, mira, P igual a 4. Te equivocaste a la hora de copiar, pues así no te van a salir iguales. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Por eso no salen. Voy a revisar el trabajo de otra persona, porque si no van a decir, uy, eso no funciona, ¿no? Que iban a salir igual las funciones. Tienen que estar El iguales. mío ya se subió. Sí, un momentitito, déjame ver, ¿quién eres? Cristian. Cristian. Sí, ya te había notado, ¿no, Cristian? Un momentito, ahorita, Cristian. A verle, Humberto Moya. Maestra, yo tampoco reduje las fracciones, pero ya haciéndolo quedan iguales de los dos lados. ¿Hiciste con decimales y sí te quedaron iguales? Bueno, vamos a ver. Acuérdense que no trabajamos con decimales ni con aproximaciones. Trabajamos con valores exactos. Ay, pero aquí no quiere esta cosa. Ok, entonces, en el primer triángulo, seno de alfa, opuesto sobre hipotenusa, 9 sobre 15. No redujiste las fracciones, pero salió 0.6. Y en el pequeño, seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, 3 sobre 5. 3 sobre 5 también da 0.6, ¿sí? Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, 12 sobre 15. Ajá, no redujiste. Si reduces, te sale 4, ¿qué? 4 quintos, ¿no? Dividiendo entre 3 arriba y entre 3 abajo, 4 quintos. Y aquí directo, adyacente sobre hipotenusa, 4 quintos. Ajá. Y 0.8, por eso sí te salieron iguales. Luego, tangente, lo que mide el cateto opuesto sobre lo que mide el cateto adyacente, 9 sobre 12. Ajá. Si reduces te da 3 cuartos. Aquí en el pequeño, opuesto sobre adyacente, 3 sobre 4, 3 cuartos. Ujú. Claro que si hacen la división, pues le sale igual, 0.75. Luego, cosecante es el inverso, bueno, el recíproco del seno, 15 sobre 9. Ajá. 15 sobre 9, o sea, hipotenusa sobre opuesto. Y 15 sobre 9 sería, reduciendo, 15 sobre 9 sería entre 3, 5 Cinco tercios, ¿verdad? tercios. 5 tercios, y aquí sale directo. Cosecante, hipotenusa sobre opuesto, 5 tercios, ¿sí? Entonces, aquí pues sale 6, 6, 6, 6, 6, pero no trabajamos con aproximaciones ni con decimales. Secante, ¿cómo se llama? Ay, es que le digo inverso, no se dice inverso, se dice ¿qué? Ay, se me fue la palabra, qué horror. Hipotenusa sobre adyacente, ¿no? Recíproco. Ah, Sí, recíproco, es la palabra que se me fue. El recíproco, aquí está. Entonces, cosecante, recíproco la secante recíproca del coseno, ¿verdad? Este es recíproco, 15 sobre 12, 15 sobre 12. Ujú. Entonces, si reduces la fracción, te quedan 5 sobre 4, 5 cuartos, ¿verdad? Y aquí sale directo. 5 cuartos, hipotenusa sobre adyacente. ¿Sí? Y finalmente, tangente. Aquí es tangente. Corrígele. Ah, no, perdón, estamos con ya me equivoqué, con los recíprocos. Tangente, 9 sobre 12, su recíproco 12 sobre 9, ¿sí? Adyacente sobre hipotenusa, y aquí, si lo reduces, te queda 4 tercios, y aquí sale directo, 4 sobre 3, 4 tercios, ¿sí? Bueno, entonces, ¿es correcta tu ejercicio? ¿Es correcto? nada Moya. más sin decimales ya, ¿verdad?
Nada más sin decimales. Ok. Aquí tienes que reducir y ya, sin decimales. Gracias. Te van a quedar iguales. Ok. Bueno, entonces, seguimos. Todavía faltan varios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde está Daniela? ¿Qué pasó, Daniela? Aquí estás. Daniela, ¿quitaste tu trabajo? Bueno, entonces Daniela no. Martínez Rodríguez no quiere que revisemos su trabajo. Y Rodríguez Carlos. Rodríguez Carlos ya también, lo chequé. Entonces Cristian sería el último, porque ya no me da tiempo, tengo que avanzar, ¿sí? Y es hora del receso. Entonces, Cristian, voy a revisar más rápidamente, solo si hubiera alguna observación, entonces me detengo. Y tenemos aquí seno, opuesto sobre hipotenusa, bien. Coseno, adyacente sobre hipotenusa, bien. Tangente, opuesto sobre adyacente, bien. Recíprocos, hipotenusa sobre opuesto, cosecante, bien. Secante, hipotenusa sobre adyacente, bien. Y cotangente, adyacente sobre opuesto, correcto. Y aquí, no sé por qué no escribiste, aquí te faltó alfa, ¿estás de acuerdo? Cristian, ¿me escuchas? Sí, me faltó ahí ponerle que Ángulo era alfa, el ángulo alfa. ángulo alfa, 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 ¿sí? Y para este triángulo, pues hay que escribir también seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, ¿sí? Y aquí tienes, ¿sí este es 4 o no? Este es 4, ok. ¿Sí? Todo eso falta. Tiene que ir, o sea, no es que, pues ya lo escribí para este, ahora nada más escribo esto. No, para este triángulo yo les dije abajo, seno de alfa, coseno de alfa, ¿sí? Por lo demás veo que, aunque no redujiste las fracciones, pero es correcto. Corrige eso, ¿sí, Cristian? Bueno, Ok, maestra. entonces, Muchas gracias. digo, participación. Bueno, entonces no sé por qué los demás no suben su trabajo. Se supone que ya lo leyeron porque yo les estoy diciendo, tienen que leer esto en tal página o búsquenlo. Ajá. Y entonces, pues escribir nada más el cociente de dos lados, yo no le veo cuál sea la dificultad. Bueno, pero pues ni modo, ¿qué hago? Cada quien decide si quiere avanzar o no. Entonces voy a dejar de compartir, ya es tiempo de del receso. Nos vemos ahorita a las 6:10.